Pues muchas gracias. Tenemos a Arnaldo Nardone con una entrevista para Factor Meeting y estamos muy contentos de poder platicar con usted. Placer para mí estar con ustedes también. Voy a leer un poquito de su biografía, aunque ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, quiero leer un poquito de muchas de las cosas que usted ha hecho, como que ha sido presidente de ICA desde el 2010 al 2014, es director de la consultora Mais Consulting, exdirector de Marketing y Ventas Región Conosur para Hoteles Radisson de Latinoamérica. Y bueno, a lo largo de su carrera ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio al Ejecutivo de Congresos de las Américas, premio otorgado por la Academia de Premios de IMEX en Frankfurt, Premio Mundial de ICA Moisés Schuster en Canadá, Premio a la Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina, COCAL, en 2007, ha recibido las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias en el 2006, y bueno, ha sido premiado también por la Cámara de Turismo de Uruguay al Empresario Turístico del Año en 2008. Pues muchas gracias, don Arnaldo. Y bueno, pues entramos en la entrevista, hablando obviamente de esto que nos está aquejando a toda la industria en Latinoamérica, el tema de la pandemia. ¿Usted cómo ha visto, cómo encontró esta situación de crisis y cómo hemos visto la vulnerabilidad que tiene nuestro sector? ¿Qué nos ha dejado ver esta pandemia? Bueno, lo que nos ha dejado ver, obviamente, es que quizás nunca lo habíamos pensado de esta manera, que somos un sector, o quizás el sector más vulnerable de todos los sectores de la industria y del comercio, y que se ha demostrado en este momento debido a la pandemia. Y lo peor que nos podía suceder es que los gobiernos y en general las instituciones internacionales nos ven como parte del problema y no como parte de una solución. Y ahí es donde radica uno de los mayores desafíos que tenemos todos los que estamos en esta industria, porque al cerrarse las fronteras, porque justamente el turismo en general voy a hablar, no solamente del turismo de reuniones, es especialmente los visitantes que vienen del exterior y los países han cerrado sus fronteras, y para colmo en la industria de reuniones lo que hacemos nosotros es reunir personas que cuando nos piden distanciamiento estamos en la ecuación perfecta del desastre. Entonces, el tema también pasa de que lo estamos viendo en este momento, de que los gobiernos tampoco van a poder resistir mucho más tiempo con las políticas actuales generales y van a tener que empezar a pensar un poco más en lo que se llama los derechos individuales de las personas y de las empresas. Los temas sanitarios han existido en el mundo, van a seguir existiendo y quizás tengamos nuevos retos en el futuro, y el tema va a pasar de cómo van a estar los destinos preparados para enfrentar esos desafíos sanitarios y al mismo tiempo vivir una nueva normalidad. Creo que lo hablábamos previo a comenzar la entrevista, se habla mucho de la nueva normalidad, pero es lo que menos se está aplicando. La nueva normalidad justamente es, vamos a trabajar de una forma diferente, teniendo el mayor cuidado posible para la salud de las personas que participen en las diferentes actividades, pero nos vamos a tener que abrir, porque de otra manera, y perdón que sea tan extremo, podemos llegar en determinados países hasta tipo guerras civiles o problemas graves, porque la gente tiene que comer. Vamos a empezar por la palabra muy sencilla, tiene que alimentarse y tiene que trabajar para eso. Y hoy, no solo nuestro sector, sino muchos sectores, pero el nuestro quizás el más afectado, yo no sé si realmente del 100% de las empresas que existían, ¿cuántas de ellas van a sobrevivir? Ese es el gran dilema. Es decir, yo no soy Nostradamus, por más que llevo 30 años en la industria y he estado como presidente, incluyendo la ICA, de otras organizaciones internacionales y participo permanentemente del Consejo Mundial y de movimientos que tenemos a nivel internacional, de reuniones que hacemos con colegas de todo el planeta discutiendo este tema. Y sí, podemos hablar mucho, pero creo que
El tema hoy está en manos de los gobiernos, no está en manos nuestras. Y por más que lo intentamos, no estamos encontrando una respuesta adecuada porque el gran problema es que estamos en la antípoda de la solución. Totalmente. Perdón que sea no tan positivo, pero creo que no es ser positivo o negativo, es ver la realidad actual. De todas formas, creo que vamos a tener por parte de los gobiernos aperturas, a medida que algunos países se vayan animando, el resto lo va a copiar. Y vamos a tener que empezar a hacer aperturas, y estamos de la mano además del tema aéreo, no solo de la apertura de frontera, porque cuanto más demora además la apertura de fronteras, más riesgos existen de que la conectividad se pierda. Y aún cuando la conectividad vuelva, no va a ser la misma. No va a ser la misma porque va a haber muchos destinos que van a tener un segundo, como decíamos, la segunda ola, ¿no? Es decir, viene un tsunami, va a venir el segundo tsunami. El primer tsunami es lo que nos está pasando hoy, y el segundo tsunami es que cuando se abran las fronteras, muchos destinos van a quedar sin conectividad, porque las aerolíneas no van a tener capacidad para volver a volar a todos los destinos que cubrían, y menos los llamados destinos secundarios o de cartera que tenían para cumplir dentro de un cronograma para un país determinado. Lo cual, esto va a ser complejo. Además, si vamos a trabajar con protocolos y que se ha estado hablando a nivel de las principales organizaciones que rigen el turismo y el turismo de reuniones, por ejemplo, de punto a punto, o sea, por ejemplo, si Uruguay no tiene muchos casos y entonces México ve una oportunidad para llevar a Cancún, donde Cancún, la economía de Cancún depende el 80% del turismo, y dice, bueno, voy a poner 2 vuelos de Mexicana de Montevideo a Cancún para llevar pasajeros. Sí, pero no es otras ciudades, es decir, va a ser muy complejo la reactivación, muy complejo. Es verdad. En fin. Don Arnaldo, ¿qué porcentaje usted cree que pueda aumentar los costos dentro de la industria para poder hacer eventos? Bueno, los costos van a ser otro tema, porque no nos olvidemos, primero, que empecemos por la conectividad. La conectividad va a tener seguramente un aumento en sus costos. No lo veo así, por ejemplo, en el alojamiento, porque las empresas de alojamiento van a tener quieren subsistir y no van a poder, obviamente, aumentar. Al contrario, creo que van a dar, ya hoy estamos viendo incentivos de muchos destinos turísticos que están dando bonos a los pasajeros si van a determinados destinos, les regalan cantidades de noche, les regalan vales o cheques de 300 euros para que puedan usarlos en gastos dentro del destino. Creo que va a haber una compensación entre el sector empresarial y las empresas que quizás van a aumentar los costos, como es el tema de los aéreos, que para mí va a haber problemas, pero también el aéreo va a tener problemas, y por lo tanto no sé si va a haber un aumento sustancial. Nuestras empresas van a tener problemas en el sentido de cómo implementar los protocolos, y quizás los protocolos del turismo de reuniones van a tener un costo adicional. Ese costo adicional no sabemos todavía cómo lo vamos a complementar, pero es evidente que no podemos, supongamos, en una feria como la nuestra, la que organizamos todos los años, nosotros establecimos un protocolo donde le estamos diciendo a los destinos, bueno, los stands que tú hacías en el pasado, por lo menos en la edición de este año, no va a poder ser igual, porque el diseño del stand va a ser nuestro, por lo menos cómo va a ser el layout dentro del stand. Y tiene que ser muy sencillo para evitar justamente el tema del distanciamiento, el tema de los contactos, etc. Entonces, eso en cierta manera, por ejemplo, la empresa que arma stands va a recibir mucho menos dinero. El destino va a invertir menos dinero también, pero los organizadores, los controles que tenemos que llevar adelante, el material adicional que tenemos que colocar, el aprovechamiento de los espacios van a ser muy complejos, porque no nos olvidemos que estamos hablando de uso del 30% del espacio real que usábamos antes. O sea, si tenemos 1000 metros, hoy vamos a usar 300 de ese lugar. Eso nos aumenta también la operativa. Entonces,
hay puntos contradictorios. Vamos a tener aumentos, por un lado, por otro lado no los vamos a tener compensaciones. Muchas empresas grandes van a tener que dar bonificaciones si quieren volver a retomar, que vuelva la gente a las reuniones. Nosotros hemos tenido, por lo menos en una encuesta que hicimos, entre 625 asociaciones profesionales de Latinoamérica, una respuesta muy positiva en el tema de que se quiere reunir, o sea, volver a reunirse cara a cara. Que el evento sea híbrido, sí, va a ser híbrido por razones obvias, porque no todo el mundo va a querer viajar, no quizás el lugar que se eligió tenga lugar para recibirlos a todos, quizás no haya la capacidad de conectividad desde todos los destinos donde tienen miembros, y eso va a hacer que la reunión sea más pequeña. Entonces, por lógica, el evento va a ser híbrido, pero no porque hubieran querido realmente, quizás para poder llegar a todos sus asociados. Pero la idea es que quieren reunirse face to face, cara a cara. Eso ha sido prácticamente el 95% de las respuestas positivas. Solamente tuvimos apenas un 2% de respuesta de que van a hacer el evento virtual, en caso de que sea obligatorio. Entonces, eso es una buena señal, es decir, el público objetivo nuestro quiere reunirse y está demostrado por razones lógicas por qué se quieren reunir en una sala. No es lo mismo lo virtual, los efectos que tiene positivos para una reunión, el encuentro cara a cara con respecto al virtual. Yo no voy en contra de lo virtual, creo que es un muy buen complemento para las reuniones, pero esa encuesta nos dio muy bien a nosotros. Sí, por supuesto. Y justo era lo que le iba a preguntar. ¿Y cuál era su opinión acerca de este paso tan acelerado a la parte de los eventos digitales? Bueno, así como hemos ido siempre cuando damos las conferencias, y bueno, tú lo sabes muy bien, porque hace tiempo que estás vinculada a nuestra industria, cuando hablamos de segmentación, creo que tenemos que ser muy claros dentro de la segmentación cuáles van a ser los sectores, no solamente los sectores como tales, sino geográficamente hablando, porque cada reunión tiene réplicas geográficas diversas. Con esto quiero decir que una reunión de cardiología primero puede ser mexicana, ya que ustedes están en México, puede ser del estado de Guadalajara, luego puede ser nacional, luego puede ser de Centroamérica con México, después puede ser latinoamericana, puede ser panamericana, iberoamericana y después mundial. O sea, tiene muchas diversas características las reuniones. Pero si hablamos primero de segmentos, creo que el asociativo va a ser justamente el que se va a reponer antes, porque tiene necesidad de reunirse. El sector gobierno lo veo muy complicado, porque los destinos para hacer un evento de gobierno, el destino tiene que poner dinero, presupuesto propio del país, y los presupuestos de los países están muy mal debido a la plata que tienen que invertir para sostener la economía y sostener el tema de la salud. Por lo tal, los eventos de gobierno que conocemos habitualmente, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNESCO, de la ONU, de la OEA, todos los eventos van a quedar relegados, salvo que sean de un interés muy particular, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que tienen una suerte de mezcla entre asociativo y al mismo tiempo de gobierno, porque tienen intereses comunes con una entidad médica. O que la FAO, por razones de la alimentación, se tenga que reunir en distintas áreas, pero va a ser muy complejo y quizás muy lento la recuperación del sector de eventos de gobierno. El corporativo también va a ser lento, porque el corporativo está apostando a otra cosa hoy, y las reuniones las va a postergar en su mix de negocios, por lo menos hasta el año 2021, de mi punto de vista, mediados de 2021, segundo semestre. No lo vemos una reactivación de las reuniones corporativas. Entonces, sí veo que las ferias, si se las dejan hacer o nos dejan hacerlas, estamos con toda la intención de hacerlas. Entonces, ferias y exhibiciones con reactivación, asociativo con reactivación, corporativo muy lento, gobierno no. Y ahora hablamos regional. Primero lo local se va a reactivar, luego lo nacional en ese orden, lo de la región inmediata
o la región del contexto, ¿no? Eso va a ser el orden. Y por último, el mundial, muy lejano. O sea, si nosotros pensábamos en América Latina tener una mayor participación de eventos mundiales, esto ha enlentecido o va a enlentecer ese propósito o ese objetivo que teníamos. Ese es mi panorama general, ¿no? No sé Sí, si bueno, decir. si esperaban una entrevista mucho más opositiva, no. Hoy estoy muy aterrizado a tierra. De todas formas, creo que la intención, y es evidente, nosotros, y los que van a escuchar la entrevista, no nos podemos olvidar que somos comparativamente a las economías la 13ª economía del mundo, la industria de reuniones. 13ª. O sea que no nos pueden dejar de lado y no nos pueden decir que no. Tenemos que reactivarnos, generamos más de, solamente en América Latina estamos hablando de 500.000 de puestos de trabajo directos. Eso, cuando lo multiplicamos por lo indirecto, nos vamos de pronto a 4 millones. Y a nivel del mundo, directos hay casi 26 millones, multiplicado por lo indirecto, andamos más de 100 millones de personas trabajando. Entonces, no es tan fácil dejar a la 13ª economía del mundo fuera de concurso, y es parte de lo que se tiene que reactivar. Aparte, se tiene que pensar que un evento tiene características, y vamos al asociativo, que a los destinos les puede resultar mucho más beneficioso, porque las personas sabemos de dónde vienen, las tenemos identificadas, sabemos quiénes son, y no es un turista normal que llega incluso de quizás una gira turística de otros destinos, está viniendo o de Buenos Aires a Ciudad de México, Montevideo, Ciudad de México, y sabemos que viene o Juan Pérez o Arnaldo Nardone de Montevideo. Identificamos, podemos hacerlo mucho más manejable. Y los expertos en reuniones, y todos los que trabajamos en reuniones, sabemos que nosotros tenemos una especialización muy especial en ese sentido. Somos diferentes, somos un sector diferenciado en los aspectos logísticos, de calidad, de entrega de servicios, de tener cuidado en los pasos de los momentos de la verdad de cada momento que hacemos un evento. Desde que el delegado sale de su destino original hasta que llega al lugar de la reunión y todo lo que pasa bajo un radar que tenemos nosotros durante la reunión. Eso no pasa con el turismo tradicional. Entonces, esos protocolos que vamos a manejar de 0 a 10, en el caso del turismo rural, son las grandes ventajas que los gobiernos tienen que darse cuenta que va a ser muy importante en su reactivación. Y ni hablar de algo que lo repetimos permanentemente, que es que dependiendo del destino, un turista nuestro o un delegado nuestro puede ser 3 a 5 veces más lo que genera de gasto en el destino. Y eso va a ser muy importante para la reactivación. Claro, ahora tendríamos que saber si los gobiernos verdaderamente están dispuestos y conocen estas cifras tan importantes de nuestra industria. El otro día me hacían una broma, me hacían una nota, estaba en contacto, estaba en directo, me estaban grabando en Londres, me estaban haciendo una entrevista, y yo soy mucho de, no solamente en el foro político que nosotros organizamos año a año, y que tuvo una razón de ser el foro político, y esto no es una broma porque es en serio, mucha gente en muchos destinos me dicen que yo me parezco mucho, con mucho respeto lo digo la comparación, a un padre, a un cura o a un párroco, porque siempre estoy predicando algunas cosas que se reiteran. Pero lo hago porque nosotros dependemos mucho del sector gobierno, y el sector gobierno no permanece en los cargos muchos años aquellos que están directamente vinculados con nosotros. Y es como que tenemos que estar haciendo permanente docencia, y no solamente docencia de lo antiguo, docencia de la evolución, porque pronto hace años decíamos que el gasto promedio eran 425, hoy estamos en 690, es decir, eso hay que actualizarlo. Pero tenemos que machacar y reiterar por qué es importante el sector de reuniones. Si nosotros damos por hecho de que todos saben, entonces yo pongo una comparación muy clara que me hicieron a mí y lo he reiterado en mis charlas. Una vuelta en la Universidad de Estados Unidos me preguntó un profesor, a todos los alumnos nos dijeron, ¿ustedes creen que hay alguien en este planeta que no conoce Coca-Cola? Dijimos no.
Y dijeron, están equivocados. ¿Cuántos niños nacieron hoy en el mundo? Por eso Coca-Cola invierte en publicidad y promoción. Esto es lo mismo. Si pensamos que el sector político, ¿cuántos nacen políticos todos los días? ¿Y cuántos cambian todos los días? Si no le hablamos de la realidad y cómo funciona nuestro negocio y machacamos sobre eso, y de pronto no nos vamos y volamos a la estratosfera con cosas que podemos hablar dentro del sector porque estamos más avanzados, no nos va a ir bien. Y esas son las razones de los foros políticos. Machacar, informar, decir y poner siempre al día por qué es importante nuestro sector. Hoy quizás tengamos ventajas que no teníamos antes. Hoy hay muchos políticos en América Latina que entienden mucho mejor nuestro sector, la importancia que tiene para la economía. Antes no pasaba eso. Y el antes, no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 10 a 15 años. ¿Qué recomendaría, aparte de todo esto que usted está hablando, qué recomendaría a los empresarios, a toda esta cadena de valor, en estos momentos que se encuentran preocupados, que se encuentran buscando las alternativas para salir adelante con sus empresas? Bueno, lo más importante es que como somos dependientes hoy más que nunca de las autoridades de gobierno, la primera recomendación es que tenemos que estar muy cerca de ellos, en un diálogo permanente. Si bien los gobiernos tienen preocupaciones, o sea, y orden de prioridad en las conversaciones, igual debemos estar por lo menos entre las 5 primeras, y tenemos que estar siempre y permanentemente pensando cómo mantenemos ese diálogo para que nos tengan en cuenta y no se olviden de nosotros. Por ejemplo, en la ley de las marcas dice que si no estás en la mente del consumidor entre las 3 primeras marcas que sobre un producto va a elegir, estás afuera. Bueno, vamos a ser un poco más benevolentes y digamos que en la mentalidad del sector público tenemos que estar por lo menos entre las 5 prioridades de apertura. Para mí ese es un paso fundamental. Hay que trabajar con el sector público en tu ciudad y trabajar y demostrar por qué estamos en posibilidades de reactivarnos antes, ir con pruebas claras, trabajar en los protocolos, trabajar con las aerolíneas que operan en el destino, que es muy importante porque tenemos que ver cuál es la llave del destino. Sea la apertura de fronteras, es fundamental, pero si es nacional, y le pasa a México, por ejemplo, el mercado nacional mexicano es muy importante para cualquier estado de México. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con los otros estados? Entonces, no solamente trabajar con la ciudad, sino cómo con el sector público y la sociedad nos interrelacionamos con los otros estados y hacemos exactamente lo mismo, como un gran equipo, para entre todos poder reabrir. Y después pasamos al segundo paso, que es el regional. ¿Cómo hacemos para abrir las fronteras? Pero creo que para mí eso es fundamental, porque no está de nuestro lado únicamente poder reactivar la industria. No tenemos la llave para abrirla. Es el sector público. Vamos a depender de la orden primero del presidente de la República o del gobernador del Estado. Entonces tenemos que estar ahí conversando. Entonces para mí es asociatividad público-privada llevada al extremo y estar en el día a día con eso. Y estar preparados. O sea, cómo yo no me voy a meter en la economía de cada empresa. ¿Cómo hacen para bajar al mínimo, como hacen incluso en las computadoras actuales, que si tú no tocas el mouse durante 20 minutos se apaga, porque entra en letargo? Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en el letargo que se apague la máquina. Entonces tenemos que mantener de alguna manera una actividad mínima de presencia para mantener nuestro posicionamiento en el mercado, sea un destino o una empresa. Pero me parece que lo más importante es eso, el trabajo en el sector público, y trabajar los protocolos y trabajar la reapertura. En cuanto al tema este que comenta de protocolos, ¿cómo hacer para que, hay protocolos obviamente de cada uno de los países, pero cómo hacer para que al momento de hacer un evento en Latinoamérica puedan empatar unos y otros de los protocolos? ¿O se tendría que hacer un protocolo general de al menos de las regiones? Creo que hoy, por ejemplo, lo vimos hace pocos días cuando ICA, AIPC y UFI trabajaron juntos en un protocolo que fue enviado a la mayoría de los destinos, y no nos olvidemos que hay 93 países miembros de ICA, por ejemplo, únicamente, no hablemos de UFI y de AIPC,
porque IPC tiene 185 miembros que son centros de convenciones en distintas ciudades del mundo, creo que hay una cierta universalización de los protocolos, o por lo menos hay una base bastante común entre todos. Estamos manejando cosas muy, muy particularmente parecidas. No lo veo un problema tan serio, porque hoy, si yo diría que tuviera que hacer acá en Punta del Este un evento y lo tuviera que hacer en Guadalajara, creo que si hablamos entre los centros de convenciones, por ejemplo, el centro de convenciones es muy parecido o casi igual lo que vamos a hacer. El uso de las salas, las distancias, el control de fiebre al ingreso, las mascarillas, los dispensadores de alcohol, el no dar, por ejemplo, nada buffet, sino que tienen que ser todos elementos envasados en lo que son la comida, lo mismo que los utensilios. Bueno, todo eso creo que está en los protocolos y es muy parecido. Creo que no lo veo como un gran problema. Lo único que creo que es que no deberíamos inventar cosas que no estén dentro de esas generales mundiales o globales que nos pongan de lado o nos dejen fuera de concurso. Porque si la IPC, si la ICA, la UFI y otras organizaciones, incluyendo la World Travel Tourism Council, ¿no?, que ustedes tienen, obviamente, una ex directora de promoción de turismo de México, allí como presidenta, tienen ya protocolos establecidos que también fueron trabajados con estas entidades. Bueno, creo que hay que seguir esa línea y no desviarnos de esa gran tendencia mundial que existe hacia los protocolos que ya hoy estamos esperando aplicarlos. A pesar de que en algunos lugares ya a nivel local los han aplicado, ¿no? Hay eventos que se han hecho en algunos países a nivel local y ya se han aplicado ese tipo de protocolos. Entonces, no lo veo un gran problema. Y bueno, finalmente, háblenos de FIEXPO y de estos cambios que ha habido en cuanto a fechas. Háblenos un poquito de ello. Bueno, no sabemos si fue causalidad o casualidad o si fue simplemente algo muy meditado. Nosotros cuando teníamos nuestra FIEXPO en el mes de junio, ya veíamos que era imposible por la situación mundial, y teníamos opciones, teníamos 3 opciones de fechas, y decidimos por la más lejana en el tiempo, que fue la del 25 al 27 de noviembre. Quizás fue casualidad, pero digo que no, porque en realidad se estudió mucho y trabajamos mucho con el equipo meditando los tiempos que podía llevar esto. Aún no estamos seguros tampoco si noviembre va a ser la fecha, pero en principio la postergamos con la seguridad de que lo queremos hacer, tenemos todo preparado para hacerlo, tenemos los expositores, tenemos los buyers dispuestos a viajar, lo que nos está haciendo falta es los aviones para llevarlos y que el gobierno abra la frontera. El resto está preparado, o sea que la gente quiere ir, el expositor quiere ir, el buyer quiere ir, y estamos trabajando dentro de un sistema nuevo, no es ninguna novedad, de cómo va a ser la feria. Incluso pasamos a nuestros expositores los modelos de los stands, cómo iban a ser, que no somos nosotros los que decimos cómo van a ser, a la inversa de lo que pasaba antes, que era el expositor que nos decía cómo iba a ser el stand. Nosotros decimos cómo va a ser el stand ahora, por el protocolo que establece FIEXPO. O sea, las expectativas son buenas para un año malísimo, un año funesto, pero hay que ver todavía y confiar, porque hemos seguido de cerca, especialmente el tema de la conectividad, que en algunos casos dijeron julio, después pasaron a agosto, hay otros que ya habían dicho septiembre, pero pensamos que puede haber una apertura parcial de fronteras y operación parcial de aerolíneas. Si pasa eso y el destino Cartagena está abierto, FIEXPO se va a hacer. La única feria que postergamos sí, que era la nueva, Motivation y Luxury Summit, para el 2021, el mismo destino que era la Patagonia Argentina, lo dejamos para el año próximo, ahí ya no nos complicamos. Así que bueno, por ahora estamos trabajando para que sea realidad. Esperemos que así sea, y que se pueda llevar a cabo en noviembre, ¿no? Y ya para que todo empiece un poquito ya a moverse esta industria, ¿no? Eso nos va a dar mucha seguridad también. Yo creo que nos hace falta, porque además es un tema, yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada, pero también el hecho de no vernos, no encontrarnos, no trabajar, nos está afectando mucho a la salud. No solo la salud económica, sino la salud como tal, y no es por el COVID-19, por otros factores
que nos están afectando. Y creo que el hecho de poder, y si pudiéramos realmente que poder hacer FIESPO, creo que va a ser muy importante para la región, muy importante. Y va a ser un mensaje muy importante además. Sí, yo tengo muchas ganas de irme obviamente a destinos mexicanos que me encantan de paseo, así que soy de los primeros que me voy a subir a un avión ni bien se abra la frontera. Me parece perfecto. Acá lo vamos a esperar. Bueno. Pues muchísimas gracias, don Arnaldo. Fue un placer de verdad y todo esto que usted nos cuenta y esta visión que tiene y que nos dice acerca de cómo visualizar también el futuro de nuestras empresas. Le agradezco muchísimo la entrevista y fue todo un placer hablar con usted. Muchas gracias, Berenice, a Factor Meetings y nos estamos viendo dentro de poco. Chao. Claro que sí.